Buenos días, mi nombre es Jennifer Vargas. A continuación voy a dar una breve explicación acerca del primer capítulo del libro Imperio, que trata sobre la producción biopolítica. Para empezar, es importante primero aclarar acerca del marco teórico en cuanto a qué es el biopoder. Bueno, en el estudio de las relaciones internacionales, el poder sin duda es un concepto central, pero a la vez elusivo, que se utiliza por generaciones, en torno al cual se desarrolla sin número de definiciones y de usos. Para desarrollar el concepto de biopoder es necesario establecer los diferentes significados de poder. Ahora, si bien el poder es un concepto desarrollado, en este caso de Michel Foucault, el estudio del poder no le es exclusivo. Antes de entrar en el tratamiento teórico, es necesario primero conocer cómo son las relaciones internacionales y cómo se consigue el poder para lograr una concepción del poder de lo general a lo particular. Por lo anterior, se plantea el poder en tres escenarios. El primero, el poder como un atributo en cuanto a las relaciones humanas, o pues sí, las relaciones sociales. El segundo expone el poder como una posesión o una pieza de propiedad. Y el último, se concibe el poder como una fuerza móvil en los asuntos sociales, o mejor dicho, una fuerza que fluye a través de las estructuras psicológicas y biológicas. Ahora, como atributo en las relaciones humanas, el poder puede considerarse como habilidad de un autor para conseguir que otros hagan lo que algo de otro modo lo harían. El poder también es utilizado pues para describir la habilidad de lograr fines comunes para las familias, grupos, organizaciones de todo tipo, iglesias, corporaciones, partidos políticos, estados nacionales, en fin, etc. Teniendo esto claro, seguimos con aclarar qué es una sociedad de disciplina, o sí, como lo mencionan las sociedades de disciplina o sociedades de control. Se ha visto entonces que la relación que envuelve el poder y el cuerpo, se ha visto las relaciones que envuelve entre el poder y el cuerpo. Esta relación conlleva las relaciones de dosibilidad y utilidad, que permiten comprender la creación de una nueva anatomía política. De nuevo, según este caso del trabajo de Michel Foucault, entran en campo lo que se denomina sociedades de control, o como mencionaba, sociedades de disciplina, que a pesar de que el autor no maneja estos conceptos, para Foucault la disciplina es un arte en el cuerpo humano y un método ancestral para dominarlo y volverlo útil. En resumen, en este capítulo se examina sobre todo las nociones de control, las sociedades, de control, y su potencial hermenéutico en las transformaciones y en el diagrama del poder contemporáneo. ¿Sí? La ruta que problematiza y es de la ruta de problematización y escogida propuesta en la lectura de Foucault, transita por el gesto crítico, una ontología crítica del poder contemporáneo, como les decía, en el diagnóstico que configura aquella noción y su contraste con las formas contemporáneas de gubernamentalidad. Ahora, se incluye que en la propuesta de Deleuze, no sé cómo se pronuncia, Deleuze, y sus receptores se encuentran inacabada. De modo que es necesario vincularla en una escala estrategia de análisis que considere las prácticas de la actualidad, que son globalizadoras, o mejor dicho, neoliberales, de gobierno, ¿sí? en la forma de gobierno, ¿no? Que va más allá de las disposiciones técnicas, observando también criterios diferenciales de control que determinan las formas contemporáneas de gestión de la vida de nuestras sociedades. Pero estamos hablando aquí no de cualquier sociedad, estamos hablando aquí de las sociedades de control o las sociedades disciplinarias, donde estas sociedades disciplinarias manejan una cierta paradoja de poder. Estas paradojas de poder se dividen en las paradojas de poder Foucaultianas, no sé si dije bien, de Foucault,
y las paradojas de Marx en el capitalismo. Bueno, para seguir en este orden de ideas, para manejar la hipótesis de las sociedades de control, nos muestra que Foucault anunciaba que en las sociedades industriales avanzadas las disciplinas, pues no menciona exactamente qué disciplinas, menciona que se encontrarían en crisis a raíz de la cual perderían parte de su eficacia. Bueno, en este caso podríamos manejar disciplinas económicas, ¿no? Porque estamos tratando en términos, pues, de sociedades industriales avanzadas, pues disciplinas económicas. Ahora, ¿de qué modo? Pues este modo se imponía una obligación, pues prácticamente una obligación, empezar el desarrollo del futuro de las sociedades sin disciplinas. Se agregaría que la sociedad actual se distingue de la sociedad disciplinaria, a lo que dedicó su estudio durante la primera mitad de la década de 1970, fundamentalmente por la emergencia de subjetividades diversas, no reguladas completamente por mecanismos y técnicas disciplinarias o de control. No obstante, vuelve este autor que no sé cómo se pronuncia, Deleuze, identifica pues las transformaciones que supone la sociedad de control, que no lo haría tan solo en relación de modos de organización de los dispositivos de poder, sino también en las formas de organización del trabajo y la producción. Bueno, ahí ya nos estamos metiendo ya con un poco más de Marx. En fin, sigo con la idea. Deleuze, en este sentido, describe una profunda mutación del capitalismo y su lógica de producción, así como la materialidad de los emplazamientos destinados a desarrollarla. Pues que marcan el pasaje de un primado económico fabril centrado en la producción o un tipo empresarial y centrado en los productos y los servicios. Ahora, desde este punto de vista, las transformaciones en el modo de producción capitalista tendría como principal expresión, ojo, un cambio de modo de gestión de las fuerzas de trabajo, así como en las transformaciones de vida, fundamentalmente porque sigue una figura propuesta por él mismo, por Deleuze, y ¿cuál era la otra? También por la extensión que circularía los procesos productivos, sino más precisamente como un modo específico de las relaciones sociales. Así, las transformaciones no modernas sino contemporáneas del capitalismo darían cuenta de una ampliación radical en el ámbito económico y en el resto de los registros de la vida social, es decir, pues en las relaciones sociales, imagino yo. Ahora, incluyendo la subjetividad y la política, entonces en este nivel se puede afirmar la hipótesis de la sociedad de control, que las sociedades de control implicaría reconocer la complejidad de las transformaciones en el capitalismo avanzado o en el capitalismo pues contemporáneo, creo yo, y su relación en la producción de nuevas subjetividades. Por otro lado, también encontré que se están hablando acerca de implicaciones contradictorias de las tecnologías de gobierno. Esto pues se está mencionando que en estas direcciones algunos trabajos contemporáneos en las ciencias sociales siguen la estela de problemas abiertas por Foucault sobre los modos de actuación de las tecnologías de poder y la gubernamentalidad neoliberal. Compartirían una visión que caracteriza las formas contemporáneas del ejercicio del poder como expresión de la propagación de una racionalización del gobierno, orientada ¿a qué? Pues a la gestión judicial, política y, bueno, las organizaciones disciplinarias y de control, ¿no? Ya sea que se trate de poblaciones o sujetos específicos a quienes se intentan controlar y evacuar el cuerpo social. Bueno, siguiendo con esta orden de ideas, también se hace, pues, por decirse una crítica a Foucault. En este contexto, pues, es posible identificar principalmente 3 puntos de convergencia entre las formulaciones sobre la sociedad de control y las reflexiones de ¿Sobre qué? Pues sobre el diagrama del poder contemporáneo. En primer lugar,
y tal como lo he expuesto, la sociedad de control no operaría por la proliferación de instituciones disciplinarias, no, sino a través de modulaciones de los comportamientos o de las relaciones. Bueno, creo yo que a través también de las relaciones. Pues se prescindiría en mayor medida las intervenciones directas sobre el cuerpo, priorizando aquellas dirigidas por la acción a distancia sobre medio ambiente, orientadas a la autorregulación de sus propios sujetos. Ni represión, ni distancia, ni represión, ni suplicio, sino una gestión sobre situaciones definidas como riesgos. Ahora, la lógica de las intervenciones de los dispositivos securitarios analizados por Foucault marcan precisamente una escansión respecto a los imperativos de corrección y orden de las tecnologías. ¿Pues de qué tipo? Pues disciplinarias, afirmando que un cambio de la racionalidad, de administración y de control capaz de operar conforme al cálculo de la probabilidad que determina los umbrales de tolerancia y los alcances de la normalización securitaria. Por otro lado, pues la sociedad de control nada quedaría por fuera del mercado, incluso los ilegalismos. Tuve que buscar esa palabra. En fin, en ellas los individuos se comportan económicamente y movilizan sus acciones en un espacio social, concebido como una multiplicidad de mercados. Ahora, la descripción coincidente con la reflexión desarrollada por Foucault en sus lecciones en torno a la gubernamentabilidad neoliberal. Por ejemplo, se menciona que en el ordoliberalismo de las economistas alemanes no pueden ser asimilados a las sociedades disciplinarias, ya que pues este tipo de sociedad ya ha sido superada. Bueno, esa era la primera premisa de la crítica de Foucault. En segundo lugar, es el papel de la libertad como articulador del sometimiento de las sociedades de control, pues será coincidente que los análisis de la gubernamentalidad neoliberal desarrollada por Foucault en relación de describir el modo de las tecnologías de poder contemporáneas, que son muy significativas y muy importantes. No buscarán precisamente su limitación, sino más bien es una conducción, guiar a los sujetos antes de producirlos disciplinariamente. Cada individuo tendrá la posibilidad, por decirlo, de aumentar sus competencias, incrementar su capital humano, desplegar la empresa. Prácticamente es un alma que se proyecta sobre las prácticas de gobierno, al igual que sobre la producción de subjetividades. Sin embargo, se trataría de una libertad administrada. ¿Cómo así? Es decir, la introducción de un plus de libertad mediante un plus de control de intervención, en palabras de Foucault. Ahora, las prácticas de gobierno operarían gestionando esta libertad, procurando que no ejercer el poder contra la voluntad de los sujetos o de una sociedad, sino creando las condiciones de aceptabilidad capaces de bloquear los acontecimientos. Listo, ese es en segundo lugar. En tercer lugar, continuando con esta crítica, el desplazamiento identificado por Foucault respecto a la rendición operada por la gubernamentalidad por la gubernamentabilidad neoliberal de la figura del homo economicus, socio, del hombre económico, de intercambio por un homo economicus empresario de sí mismo. Permite también contrastar la fuerza de lo inmaterial como ámbito de sujeción y el proceso de valorización económica de las sociedades de control. Ahora, de esta forma, en la actualidad de la prioridad no descansaría el trabajo para consumir y satisfacer las necesidades, no, sino en la capitalización de sí mismo, es decir, invertir en ámbitos inmateriales como el conocimiento, la belleza o la educación, entre otros, que potencien el tránsito de los sujetos por un contexto plagado a riesgos o incertezas. Teniendo en cuenta
estos presentes, estos puntos de convergencia entre las investigaciones de Foucault y las hipótesis de sociedad de control, su referencia a este filósofo se justifica en el marco de problematizar las prácticas neoliberales de gobierno, aun cuando no se utilizaría exactamente esta denominación, ¿no? Eso es una denominación personal. No obstante, dentro de este diagnóstico de la sociedad contemporánea se apreciaría ciertos aspectos que no regulan propios la analítica Foucaultiana, razón por la cual no es posible atribuírsele. Bueno, ya tratando ya como de hablar en el umbral del texto, porque hubo partes que estaban un poco enredadas, teniendo en cuenta presente los problemas descritos en relación pues con el potencial hermenéutico de la hipótesis de la sociedad de control para garantizar las transformaciones en el diagrama del poder contemporáneo, intentando proponer una lectura Foucaultiana que permita transitar en el poder crítico de una ontología crítica del presente o contemporáneo. Es posible señalar que la pertinencia de dicha hipótesis se encuentra en identificar nuevas técnicas y formas de relación con la vida, nuevos objetos de saber y saberes expertos sobre la población, así también como formas de subjetivación, pues subjetivación que contrastan con las primeras formas históricas de expresión del biopoder y el gobierno de la vida, que ya han sido explicadas anteriormente. Ahora, sin embargo, la hipótesis de sociedad de control permanece inacabada si no se le vincula con la racionalidad estratégica de las transformaciones que intentan caracterizar. Es decir, con la figuración específica que adoptan las formas neoliberales de gubernamentalidad. Ay, por fin me salió esa palabra, nunca me salía. Por ello, estoy cansada ya de hablar. Por ello, resulta relevante examinar algunos aspectos ligados a las funciones tecnológicas del biopoder y en la sociedad contemporánea, más allá de qué, pues de las condiciones institucionales que asumen. El primero de ellos, ¿cuál era? Consiste pues en analizar las nuevas formas de legitimidad del diagrama de poder contemporáneo. Sí, contemporáneo porque todavía no estamos hablando de la moderna. Ahora, ¿en qué tecnologías propias de la soberanía y del biopoder que se encontrarían enlazadas? Como en vez de la racionalidad neoliberal del gobierno. Ahora, la nación del biopoder, ya me duele la mano, que voy a cambiar de mano. Bueno, la nación del poder, en tanto el gobierno de la vida, de nuestra vida, podría permitirnos interpretar en este contexto la complejidad de las transformaciones descritas, de manera que tanto en la intensificación y la extensión de los procedimientos disciplinarios, el abandono del primado del lugar y de los cuerpos, individuos como superficies de descripción de poder, así también como la prioridad contemporánea asignada a los mecanismos securitarios de gestión de poblaciones, que expresan modalidades diferenciadas y técnicamente especializadas de control, actuaciones preventivas frente a situaciones posibles, en la medida que expresen contingencias inminentes o el anuncio de un peligro por venir, y actuaciones punitivas o de excepción frente al peligro envuelto a la actualidad, particularmente relevantes a la hora de intervenir sobre categorías de sujetos que no consiguen convertirse en empresarios de sí mismos, atendiendo obviamente a esas libertades, por decirse así, que se expresaban, ¿no? Ahora, y que permanecen fuera de los sistemas de gobierno que articulan el mercado, exhibiendo así de modo de actuación socialmente estratificado que actúa según criterios de evaluación y gestión de riesgos. Bueno, finalmente, ya como para ir concluyendo, bajo estas claves hermenéuticas es posible abrir una ruta de problematización de nuestra actualidad
contemporáneo, dentro de la cual es posible observar que las disciplinas no experimentan precisamente su disolución. Bueno, por ello, contrariamente a las hipótesis de sociedad de control, las técnicas disciplinarias no serían abandonadas, sino desaparecerían del horizonte las estrategias neoliberales de gobierno, sino serán redistribuidas de tal manera que el primado de las intervenciones